noches, ¿cómo están? Una vez más, es un gusto poder estar con ustedes y sobre todo para poder aprender un poquito la palabra de Dios. Muy agradecido que usted nos permita entrar en su hogar, que nos permita entrar en su casa y que nos permita llevar la palabra de Dios a su vida. Muchas gracias, amigo, por conectarse. Muchas gracias, amiga, a usted que va a ver el video posiblemente en otro momento, porque ahora mismo lo está por empezar a ver. Yo le animo, le aconsejo que lo vea y que lo vea hasta el final, porque siempre la palabra de Dios es muy linda, muy bonita y sobre todo nos ayuda a tener una vida mejor. Hace 2 domingos que comenzamos con una enseñanza que se trata sobre la roca, edificar sobre la roca. Y hoy quisiera, ponerle un poquito ya, hoy terminando ya con esta serie de enseñanza, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que es la enseñanza que vamos a terminar hoy. Está basada en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 5 al 7, y que específicamente a partir del capítulo 7, versículo 14, si no mal recuerdo en adelante, ahí empieza una serie de consejos que nos da el Señor. Y viene hablando de algunas características que deben tener los ciudadanos del reino. El Sermón del Monte viene a ser como la constitución del reino y cómo debemos vivir lo que pretendemos estar en ese reino. La base bíblica está tomada en el libro de Mateo capítulo 7, ahí usted lo tiene en pantalla, y que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron un río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron río, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Acá yo al menos veo en la enseñanza o en estos versículos que estábamos mirando, yo veo como una triple advertencia, ¿no? Una advertencia. Por un lado, yo veo a Jesús diciendo, ¿no? Cualquiera que oye estas palabras, es una advertencia, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Entonces, ahí hay una advertencia de Jesús. Por otro lado, en esta misma porción de la palabra, también pone como ejemplo a un hombre, a ese hombre prudente que edificó su casa y luego le pasaron una serie de circunstancias, pero la casa no cayó. Esa es la segunda advertencia, no tan solo que él habla, sino que pone un hombre que ha hecho lo que se le dijo y los resultados fueron conforme a lo que Dios o que lo que Jesús estaba diciendo, que la casa no iba a caer. Pero veo también una tercera advertencia. Y al sentido común. Esto habla al sentido común del hombre, de la persona, en cómo construye. Porque ahí dice, cualquiera que oye esto y no las hace, él le compara a un hombre insensato. O sea, ¿a quién se le ocurre construir una casa sobre la arena? O sea, ahí está llamando a una persona, al sentido común de una persona que tiene que edificar. O sea, el sentido común, ya por ser el sentido común,
está diciendo que si la pones sobre la arena es peligrosa. Cualquiera de nosotros sabe que construir una casa sobre la arena o con un mal fundamento sabe que tarde o temprano corre riesgo ese hogar. Y por evidentemente no tan solo tiene que ver con el edificio, sino con los que viven adentro, ¿no? Entonces yo veo esa advertencia. ¿Y qué es advertir? ¿No? Según el diccionario, tiene que ver con fijar en algo la atención. Hay que mirar, hay que prestar atención, hay que observar. Eso es por un lado. Por otro lado, es llamar la atención a alguien. Aquí Jesús está llamando la atención sobre una situación. No construyas la casa sobre la arena. No construye la casa sobre la roca. Entonces, él hace notar acá. Por eso digo qué es lo que es advertir. También tiene que ver la palabra advertir, tiene que ver con aconsejar, tiene que ver con amonestar, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con prevenir. Esa es otra definición que también encontré en el diccionario. Y luego, la última sería avisar con amenaza. En este caso, por la forma en que está escrito el versículo, no hay una amenaza, pero sí puede ocurrir que alguien amenace, pero diciendo directamente qué es lo que puede suceder. Entonces, yo pienso, hay un dicho muy popular, dice que el que advierte no traiciona, ¿no? Entonces, una advertencia es el aviso o la información que se quiere transmitir, que se quiere informar, que se quiere acercar a alguien o a algo, ¿no? Y que tiene una misión, la de alertarlo, la de ponerlo ¿cómo le puedo poner? Ponerlo en alerta por una situación que puede ocurrir. Esta advertencia que se hace, ya en este caso está escrita, pero cuando él la dijo estaba de manera oral, y también puede transmitirse también por un cartel. No sé si usted se ha visto, por ejemplo, la señalización en la ruta, puente angosto, curva a la derecha, qué sé yo, por ejemplo, el radar, ¿no? Entonces son advertencias y de distintas formas en que operan estas advertencias. En este caso, la advertencia del Señor Jesús está escrita, la dejó escrita en su palabra. Ahora, otra cosa que tienen las advertencias, y volviendo al tema de la señalización, generalmente aparece en los lugares públicos o de tránsito constante, ¿no? Están siempre en un lugar visible, ¿no? Y generalmente las palabras, cuando son de mucho peligro, están en rojo, ¿no? No tocar, peligro de alta tensión, en fin. Entonces, el objetivo de la advertencia es llamar la atención a la gente para que las cosas no pasen inadvertidas. Y acá, yendo a la palabra que les compartí, justamente es un poquito eso. El Señor Jesús está diciendo, cuidado, yo estoy dando unos consejos y se refiere a lo que viene hablando ya desde el capítulo 5 del libro de Mateo, en el Sermón del Monte. Y él dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, y hace una comparación entre el prudente y el insensato. Y esa es la diferencia. El primero, el prudente, no tan solo que halló la roca, y aquí la roca es Cristo, la roca tiene que ver, así dice Corintios capítulo 10, versículo 4, que la roca es Cristo.
¿Y qué quiere decir eso, que la roca es Cristo? Son sus valores, sus principios, lo que Él enseña, lo que Él dice, cómo Él hace las cosas. Eso es la roca. La roca es hacerle caso a su palabra, a lo que Él dice, a su forma de vivir, a su forma de hacer las cosas. Esa es la roca. Pero la base bíblica acá tiene que ver con el prudente, que no tan solo halló la roca, no tan solo que encontró el terreno, sino que él cavó, ahondó, como creo que lo dice allá en el libro de Lucas, ¿no? En el libro de Lucas capítulo 6, cavó, ahondó, hasta que encontró la roca. Y una vez que encontró la roca, desde allí empezó a edificar. No se quedó tan solo con encontrar ese terreno, ni tampoco se conformó con ese fundamento sólido, esa roca firme, fuerte, estable, duradera, sino también que ahí, en base a esa roca, o sea, en Cristo, Él empezó a construir. De allí empezó a edificar su vida, a edificar su casa, y no tan solo la de él, sino seguramente la de toda su familia. Él entendía que ese era el lugar seguro, que ese era un lugar estable, que ese era un lugar inconmovible, porque iban a venir ríos, iban a venir vientos, ¿no? Pero él estaba seguro que ahí iba a permanecer y nada iba a suceder. Eso era el sensato, ¿no? Y después está el insensato, ¿no? El insensato que directamente se le ocurrió, encontró el lugar y le pareció bien construir sobre la arena y no se puso a cavar y a ahondar, sino que se ahorró todo ese trabajo, se creyó un poco más listo o se cree más listo y edifica la casa. Pero después tendría que soportar las pruebas de la lluvia, tendría que soportar el viento y tendría que soportar el río. Y eso parece que él no lo observó, no lo vio. El insensato es aquel que carece de sensatez, es aquel que tiene ausencia de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. El insensato actúa sin madurez, no reflexiona. Entonces, realiza acciones irracionales o ilógicas, como en este caso, como el hombre que construyó la casa sobre la arena. Y ahí estaba poniendo en peligro su propia vida y aún la de los que le rodeaban. Por su parte, el prudente, ¿no? Él piensa, él se acerca, él ve los riesgos que hay posibles y de acuerdo a eso, él adecúa o modifica su conducta. No es un hombre jugado así nomás. Piensa, reflexiona. Y él no va a correr riesgos que no sean innecesarios. Entonces, esta es su cualidad del prudente, que actúa, ¿no? O habla con cuidado. Es una persona cautelosa, con moderación, con reflexión, con sensatez, con precaución, y trata de evitar posibles daños o dificultades. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. De mi parte, yo soy empleado público, trabajo en la administración y mi tarea tiene que ver con el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y el hecho de trabajar con corriente, evidentemente eso me hace una persona que debo siempre estar analizando el daño, el riesgo que corro al hacer un mantenimiento o hacer una modificación, una refacción, una remodelación. Pero no tan solo tengo que pensar en mí en ese momento en que yo estoy ejecutando la tarea, sino que yo también tengo que pensar en las personas que van a utilizar esas instalaciones y que van a hacer uso de ese servicio eléctrico a la que yo estoy trabajando. Entonces yo tengo que pensar y siempre tengo que estar mirando y ser prudente y evitar en la medida de todo lo que esté a mi alcance los daños, no tan solo a mi vida,
sino a las dificultades o a los malos o a los inconvenientes que yo puedo ocasionar a otros. Entonces, es respetar la vida, es respetar la vida. Me respeto a mí mismo porque no me arriesgo más allá de lo que es normal, para eso están las medidas de seguridad, pero también debo respetar la vida de aquellos que van a usar las instalaciones donde yo estoy trabajando. Entonces, acá, el insensato no respeta su vida, no respeta la vida de otros, no reflexiona y no ve los posibles daños y construye sobre lo que es la arena. Entonces, este constructor se ahorró la dura y difícil tarea de cavar. Claro, ¿a quién le gusta cavar? Y es más, cavar sin saber qué hay abajo, porque nadie tiene la capacidad de mirar abajo. Pero el prudente, él cavó y cavó y cavó hasta que encontró la roca. Él no quiso, él ahorró esa tarea, por eso digo, y es difícil. Y optó por una solución sencilla y agradable a su pensamiento, a su imaginación, y construyó sobre la superficie, pero sin el buen cimiento. Entonces, Dios a lo largo de la historia ha advertido y continuamente advierte sobre edificar sin fundamento sólido, sin edificar sobre la roca que es Cristo. Advierte acá una vez más Jesús, el no hacer su voluntad va a traer riesgo. Por eso él habla en este versículo y dice, y cualquiera que oye estas palabras y las hace. Porque aquí hay este hombre que oyó y las hizo, pero hubo otro que las oyó y no las hizo. ¿Cuántas veces uno habla, uno predica, uno enseña, pero la gente le entra por un oído y le sale por el otro? ¿Cuántos consejos han venido a nuestras vidas que como que nosotros nos creemos mejores que ese consejero y hacemos lo que nosotros queremos, pero así también nos va? Mire, vamos a ver si lo tengo en la pantalla para podérselo poner. Ahí lo tengo. Y mire lo que dice en este versículo. Acá está. A ver. Ahí está. Ahora se lo pongo en la pantalla. Voy a leérselo en la Biblia al día. En Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33, dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, lo de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo como alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¡Qué tremendo! El pueblo hablaba acerca del profeta Ezequiel. Y ellos decían, vamos a escuchar al profeta. Vamos a escuchar al profeta que trae un mensaje de parte del Señor. O sea, ellos estaban seguros que Dios, el Señor,
hablaba con el profeta Ezequiel. ¿Y qué hacían? Venían, se acercaban en masa, se sentaban delante del profeta y escuchaban las palabras que les hablaba el profeta, pero no las practicaban. Y ahí nomás en el versículo 31, en la segunda parte, mire lo que dice Dios. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. Y le dice algo al profeta. Mira, yo te voy a decir cómo es. Tú eres para ellos como alguien que entona canciones de amor, con una voz hermosa y que toca bien el instrumento. Oyen tus palabras, pero no las practican. O sea, hay dos advertencias. Por un lado, las palabras que envía el Señor a través del profeta que no hace. Me halagan de labios para afuera, pero ellos solo buscan su propia ganancia. Por un lado. Por otro lado, le está diciendo el profeta, ¿sabes qué? Oyen tu palabra, pero no la ponen en práctica. O sea, ¿de qué sirve? Y le dice, en el versículo 33, le dice al profeta, mira, todo lo que vos le estás diciendo, eso va a suceder. Y en verdad está a punto de cumplirse lo que yo le estoy hablando. Por medio de vos, Ezequiel. Cuando ocurran estas cosas, ellos van a saber que hubo profeta entre ellos. Porque aún así, sabiendo que Ezequiel era profeta, no le creían al profeta. Pero aquí lo más grave es que no le creen al profeta, sino que no le creían a Dios, Señor. Y esto es un poco lo mismo que estamos diciendo ahora. El Señor está haciendo una advertencia. Si usted oye mis palabras y las hace, yo le voy a conceder pronto. Pero también hay una parte que oye y no hace. Lo mismo que acá en el libro de Ezequiel. Oye mis palabras. Y cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. El pueblo apreciaba la elocuencia de Ezequiel. El pueblo apreciaba la elocuencia y las palabras de Jesús. Pero no el mensaje en sí. Y esto a mí me interesa que usted lo entienda. La elocuencia y a lo mejor el carisma que tenía Ezequiel, la elocuencia y el carisma que tenía Jesús, les gustaba, pero no el mensaje en sí. No hacían caso a la palabra de Dios. Y estaban edificando sobre la arena. No se daban cuenta. Estaban siendo insensatos al rechazar esa palabra. Y en consecuencia, para ellos, la consecuencia para el pueblo de Israel en aquella época como nación fue catastrófica. Y la historia se repite y se repite y se repite. Ellos oyen la palabra, alaban a Dios, pero no hacen caso. Así sucedía en aquella época y hoy sucede exactamente lo mismo. Israel, para aquella época que estoy hablando de Ezequiel, estaba en pleno juicio de Dios por alejarse de su voluntad y de su palabra. El pueblo hacía lo que le venía en gana. Tras de eso, fueron deportados y llevados al cautiverio por Babilonia. ¿Qué cree que va a pasar con las personas que oyen la palabra? No las hacen. No hacen caso. Ya no existe el imperio babilónico en estos tiempos, pero que vamos a sufrir las consecuencias, vamos a sufrirlas. Entonces aquí Dios, el Señor Jesús, a través de esta porción de la palabra, ¿no?, que
Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí está haciendo un llamado a la reflexión, está haciendo una advertencia, está llamando al arrepentimiento, le estaba tendiendo una mano, aquí nos está tendiendo una mano, nos está diciendo yo no quiero que sufras el daño. Pero el pueblo de Israel no obedecía a su palabra y a su voluntad. De usted, mi amigo, mi amiga, de mí depende obedecer a su palabra, a su voluntad. Por eso yo siempre digo que acá lo que es en el reino, la palabra clave es obediencia. La palabra clave es obediencia. Y es algo que nos cuesta barbaridad, horrores nos cuesta a todos nosotros obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por eso, esto es para estos tiempos esta palabra. Y fíjese que viene el tiempo también de la prueba. Porque si nosotros vemos el versículo, ahí dice, y vinieron, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y golpearon contra aquella casa. No tan solo contra la casa que estaba sobre la roca, sino también contra la casa que estaba en la arena. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, soplaron viento, y dieron con ímpetu con aquella casa. O sea, el momento de la prueba va a venir. Ahí se va a saber verdaderamente en dónde estamos colocados, dónde estamos puestos, dónde está puesto nuestro fundamento. Ahí fue probado el fundamento. Fue probada la fe. Muchas personas creen que porque somos cristianos no tendremos pruebas ni aflicciones. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, esa palabra que muchas veces como que no la toleramos nosotros, pero es que va a venir la aflicción. Y vamos a tener las mismas pruebas que tiene cualquier persona de este mundo. Y es más, los cristianos, o los que decimos ser cristianos, estamos por un poco más arriba porque es un privilegio seguir a Cristo, pero también tiene su costo. Entonces, aquí esta advertencia, en el momento de la prueba, es difícil. Ahora, fíjese que hay una triple prueba. Tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con los ríos y tiene que ver con el viento. Son tres cosas que van a suceder. Lluvia, río y viento. A lo largo de la historia. Y estos son como, a ver, permítame salirme un segundito de esta porción de la palabra. Toda vida cristiana tiene tres enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Son tres agentes que constantemente están viniendo y atacando o probando al cristiano. Dos son externos y uno interno. Y mire, yo a ver si lo puedo poner acá. Voy a ver si lo puedo poner en la. A ver si lo tengo. Ya me fijo. A ver. Me voy a buscar en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 2. A ver, denme un segundito y lo localizo acá. Dice, está mi Biblia. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2.
Efesios capítulo 2. Dice, ahí se lo pongo a ver si lo busco ahí, lo encajo ahí. Ahí está, miren. Ahí estoy en el capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, en pecado, siguiendo, mire, la corriente de este mundo. ¿Ven? Yo le decía que son tres los enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y dice, y siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ahí ya tiene un enemigo. Número 2. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí se está refiriendo al diablo, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, el tercero. El mundo, la carne y el diablo. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, vuelvo a decir, la lluvia, el río y el viento, tres enemigos, y nosotros también tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y el Señor nos sacó diciéndonos que andábamos en otro tiempo en las cosas del mundo, que estábamos haciendo las cosas conforme a la potestad del aire, o sea, Satanás, y eso era desobediencia, en lo que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Y también dice que vivía en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nosotros queríamos. O sea, no hacíamos la voluntad de Dios, sino hacíamos nuestra propia voluntad. Entonces, tu fe, mi fe, tarde que temprano, va a ser probada. Va a ser puesta a prueba, nos guste o no. Y es más, la palabra y la enseñanza lo da por hecho que así va a ser. No es que hay alguna forma de evitarlo. Va a ser así. Porque a los dos hombres, tanto al prudente como al insensato, le vino la lluvia, el río y el viento. Esa prueba, conforme sea el resultado, va a glorificarlo a Él. Va a glorificar al Señor, va a glorificar a la roca que es Cristo. Te va a hacer ver si verdaderamente eres un hombre prudente. Te va a hacer ver y hacer entender si tu fe es genuina, si está fundamentada en Cristo. Entonces, vos vas a saber si la semilla incorruptible que se te predicó un día, la enseñanza que se te dio, cayó en buena tierra o cayó sobre piedra. Vamos a ver si cayó a la orilla del camino. Ahí se sabe. Y en el tiempo de la prueba se apartan mucho, porque no echaron raíces. No se vivificó. Hay gente que no echa raíces. Entonces la semilla no cayó bien, no cayó en buena tierra. Esta enseñanza es muy, muy interesante, porque uno resistió la prueba mientras el otro no. Uno vivía lo que oía, o sea, era un hacedor. Hacía la voluntad de Dios. Aceptaba los mandamientos y obedecía. Mientras que el otro solo oía. Él oía, pero no hacía. Era un oidor. Pero lo más triste era que se engañaba a sí mismo
Y muchas veces nosotros con oír y creer que porque estamos en una iglesia, porque el día domingo vamos a una reunión, creemos que ya está todo solucionado y luego salimos de ahí y vivimos y hacemos las cosas como nosotros queremos. Y eso es engañarse a sí mismo. Eso es engañarse a sí mismo. Este mensaje por ahí no puede, seguramente no es tan popular, ¿no? A la gente no le gusta un poco que uno que le hable de estas cosas. A la gente no le gusta que como que uno le llame un poquito la atención. Bueno, a verdad a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero esta es la realidad. Yo creo que es tiempo de dar este mensaje como una advertencia. Una advertencia. Y el Señor, al menos en nuestro ministerio, por gracia y misericordia de Él, siempre nos está dando una advertencia, nos está encaminando, nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Hay un versículo que me gustaría compartir, a ver si lo tengo acá en el PowerPoint. A ver. No, no lo tengo. Pero a ver, yo lo busco acá. La cita está en Timoteo. Allá en segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo. Ahí se lo voy a poner en la pantalla. Ahí lo tiene usted. Mire, el apóstol Pablo, ahí en esta segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 10 lo vamos a leer, ¿no? Él está en la cárcel, el apóstol Pablo, y escribe esta segunda carta, y ya próximo a morir, a su hijo espiritual que es Timoteo. Y le da una serie de instrucciones importantísimas. Y a mí me gusta lo que escribe el apóstol. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, esa palabra ya nos tiene que advertir, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, o sea, no querrán escuchar, no se mantendrán, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó por oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mire lo que está diciendo acá. Que la doctrina, que la verdadera doctrina iba a desaparecer. Y íbamos a empezar a escuchar a hombres que se dicen ser maestros y que hablarán de lo de ellos nada más. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ahora, ¿sabes cómo vas a aguantar las aflicciones, Timoteo? ¿Sabes cómo se soportan las aflicciones? Si es que tú estás fundamentado en la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Y un poquito más abajo dice, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado.
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, ¿qué ha pasado con este discípulo que se llamaba Demas? Abandonó las cosas del Señor. No soportó la prueba. No estaba edificado sobre la roca. Se fue. Se derrumbó, se desplomó y se marchó a Tesalónica, que era una ciudad portuaria. Ahí se fue. Estimado hermano, hermana, amigo, hoy encaré la enseñanza desde la advertencia. Desde la advertencia. Si no edificas en la roca, si tú no colocas y yo no coloco la fe en la persona, en la obra de Cristo, y desde allí empezar a edificar y empezar a crecer, previamente de haber cavado y ahondado, nosotros corremos riesgo. Porque si no hacemos todo eso cuando llueva, cuando venga el viento, cuando venga el río, la casa se va a caer. Pero si hemos hecho las cosas conforme a esa fe, pensando en la obra de Cristo, si hemos edificado en Cristo, en lo que Él dice, en su palabra, en su principio, en sus valores, en su forma de vivir, cuando llueva, a lo mejor me mojaré o te mojarás. Pero yo te puedo garantizar, y no lo digo yo porque así lo dice la palabra, cuando venga el río, no vas a ser arrastrado por la corriente. Y cuando venga el viento, serás empujado, pero no vas a ser llevado más allá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero nosotros tenemos que saber dónde estamos edificando. Entonces, la única forma, escuche lo que le voy a decir, la única forma de asegurar nuestra eternidad, nuestra vida eterna, es obedecer. ¿Y cómo obedezco? Oír y hacer. Si usted quiere decir, si usted me dice, ¿a qué es igual obedecer? Ponga así, oír más hacer igual obedecer. Oír más hacer igual obedecer. ¿A quién? A Cristo, que es la palabra encarnada de Dios. Allá en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y el verbo se hizo carne. Y el verbo habitó entre nosotros. Es oír y hacer lo que dice Cristo. A ver, quiero terminar ya. Yo empecé con el Sermón del Monte y las 3 prédicas que hice me refería al Sermón del Monte. Y quiero terminar un poquito con eso. Porque solo hay una sola persona en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que es un reflejo perfecto de cada palabra que se pronunció en ese sermón. Que es un reflejo perfecto de cada una de las enseñanzas y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro fundamento sólido y eterno. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca inamovible. Nosotros, los que decimos ser cristianos, estamos para hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Allá en el libro de Colosenses, y ahí se lo voy a poner en pantalla para terminar el mensaje, hay una
Hay una cita bíblica muy buena, muy linda, y yo se la quiero compartir. Ahí hay como una especie de tesis doctoral que hace el apóstol Pablo a los colosenses en esta carta para hablar y defender a su roca, su fundamento sobre el cual edificó su vida, estimando todo lo demás como basura, como pérdida. Y ese versículo, esa porción de la palabra, comienza en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es posible? Parece contradictorio una imagen de algo que no se puede ver. Pero yo le decía hace un momento, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que es como pareciera una contradicción, ¿no? Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo, que el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, es el mismo Dios. El Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Y dice, el primogénito de toda creación. Primero en importancia, primero en posición. Cristo es lo primero. Dice el versículo 16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, Él es el creador y es el único merecedor de la gloria. Él es la corona de la creación. Todo haya su culminación, su perfección y su propósito en Él. En el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Él es el eterno. Él es el principio y Él es el fin. Y todas las cosas, dice después, en el versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que Él las sostiene, Él mantiene el orden, Él mantiene la armonía. El universo, las galaxias, todo lo que usted ve, el átomo, los insectos, lo más insignificante, todo, las cosas subsisten en Él. Él es el que mantiene todo. Y en el versículo 18 dice algo muy hermoso. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que nos da vida. De ahí manan los pensamientos desde la cabeza. No estamos para hacer lo que nosotros queremos. Ya hay una cabeza que piensa por nosotros. Y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el que comienza una nueva creación. El único que ha vencido la muerte. Para vivir en un cuerpo glorificado para siempre. Y nosotros seremos igual que Él. Para que en todo tenga la preeminencia, dice el final. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Él es todo. Él es todo, Él es el primero y Él es el último. No hay lugar que nosotros podamos decir, bueno, no, Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Entonces, sobre esta roca y sobre esta tremenda tesis que ha escrito el apóstol Pablo a los colosenses, es donde nosotros debemos edificar nuestra fe, donde nosotros debemos edificar nuestro vivir. Solo sobre Él debemos vivir nosotros, ¿no? Nosotros debemos vivir conforme a su palabra y ponerla por obra. Y seguramente va a venir el día malo. Seguramente va a venir el día malo. Pero solo en Él resistiremos. Solo en Él estaremos. ¿Será porque Él nos sostiene con su mano?
Será porque Él nos tiene agarrado, porque nos tiene afirmado. Sobre Cristo Jesús, nuestro Señor, debemos fundamentar nuestra vida. Hermano, hermana. El mundo y sus deseos pasan, dice allá en Primera de Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que oye, ese permanece para siempre. Cristo es el único mediador. Él es el camino. Él es la única y absoluta verdad. No hay nada más fuera de Él. Él es nuestra paz. Él es el muro de fuego. Él es el sol que alumbra. La estrella que resplandece en la mañana. Él es el fiel. Él es el verdadero. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la vida. Él es el pan de vida. Él es nuestro reposo. Él es el varón de dolor, el siervo justo. ¿Cuántos atributos tiene este Señor glorioso? Él es la gloria de Israel. Él es el león de la tribu de Judá. Dice la palabra que Él es el consejero, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Señor de gloria, el Verbo de Dios, el anciano de días. Iglesia, si todo estos atributos tiene, si Él es la piedra angular, si Él es la roca, si Él es el eterno, si Él es el Mesías, si Él es el gran yo soy, ¿no cree usted que debiéramos empezar a obedecer lo que Él dice? ¿No cree usted que ya es tiempo de que oigamos y hagamos lo que nos dice? Que no podemos vivir una vida cristiana conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que a mí me parece. Cuidado. Esta enseñanza fue hecha con el solo propósito de que usted reflexione, que yo reflexione. Que nosotros miremos cómo está nuestra vida. Que ante la advertencia de esta palabra analicémonos y hagamos las correcciones y las modificaciones que tengamos que hacer para no sufrir pérdida el día de mañana. Ni nosotros, ni nuestros seres queridos. Espero que le haya gustado. Espero que haya aprendido algo. Es nuestro deseo. La gloria y la honra es para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios me lo bendiga. Y seguramente nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo domingo, si así Dios lo permite. Si este video le ha sido de utilidad, le animo, por favor, a que nos dé su like y que lo compartan, compártalo con otros, porque seguramente hay otros que lo necesitan. Dios le bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.